Job capítulo 9. En este capítulo vemos que el Señor colocó a Job en esta situación de sufrimiento intenso para mostrar la necesidad de Job y de todo ser humano de un mediador entre Dios y los hombres. Job, junto con el resto de la humanidad, tenemos necesidad de un mediador entre Dios y los hombres, un mediador que reconcilie al hombre con Dios. Por eso hemos titulado nuestro estudio de Job capítulo 9, Reconciliación requerida. Reconciliación requerida. Recuerden que en los capítulos 1 y 2 de Job vimos que a pesar de que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, el Señor usó a Satanás para llevar a Job a un punto de sufrimiento severo. Y a partir del capítulo 3, Job y sus tres amigos trataron de responder a la pregunta del por qué Dios había hecho sufrir a Job. En los capítulos 4 y 5 vimos que en base a su experiencia, Elifaz, uno de los amigos de Job, Elifaz le dijo a Job: mira Job, estás sufriendo porque estás pecando y te doy esta evaluación, te doy este consejo en base a lo que he visto y vivido. En los capítulos 6 y 7, Job respondió, y en el capítulo 8 habló un segundo amigo de Job llamado Bildad. Bildad, recordarán, habló como un científico, en base a lo que él vio repetido en la creación. Pero Elifaz y Bildad le dijeron lo mismo a Job: debido a que pecaste, Dios te está haciendo sufrir. Eso no era cierto. Ellos se equivocaron porque no tenían acceso a la Escritura como nosotros, que sabemos por Job capítulos 1 y 2 que Job no estaba sufriendo debido a su pecado. Y aquí en Job capítulo 9, Job le respondió a Bildad. Y aquí en Job 9 vemos dos partes de la respuesta de Job para que entiendas el dilema de Job. Dos partes de la respuesta de Job a Bildad para que entiendas el dilema de Job. En primer lugar, vemos la declaración de Job en los versículos 1 al 13, y en segundo lugar vemos el dilema de Job en los versículos 14 al 35. La declaración de Job y el dilema de Job. Veamos la primera, versículos 1 al 13 de Job 9, la declaración de Job. La declaración de Job. Job 9:1. Respondió Job y dijo. Una mejor traducción, como lo traduce una versión al principio del versículo 1, es: entonces respondió Job. Esto muestra una secuencia. Esto viene después del capítulo 8. Esta es la respuesta de Job a Bildad. Ya dijimos que en el capítulo 8 Bildad, por así decirlo, habló desde un punto de vista científico de lo que se puede ver repetido en la creación, y en base a eso dio su consejo equivocado a Job. Y en el capítulo 9:1 entonces respondió Job y dijo, versículo 2, ciertamente yo sé que es así. ¿De qué está hablando Job? De lo que Bildad le dijo en el capítulo 8. Aquí en Job 9:2 le dijo a Bildad: es verdad que si me porto bien no voy a sufrir. En resumen, eso es lo que le dijo Bildad a Job. Prácticamente le dijo, recuerdan, lo estudiamos, Job, si te portas bien no vas a sufrir. Pero Job 9:2, este es el problema. Job dijo, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? O mejor, como lo traduce una versión, ¿y cómo estará en lo correcto el hombre con Dios? Respuesta, no puede. No puede. Parece que aquí Job, como un escritor lo explicó, Job no estaba pensando aquí tanto en conducta correcta, sino en ser perfecto delante de Dios. La idea al final del versículo 2 es que Job reconoció que no era inocente por ser un pecador como cualquier otro hombre. Y ahora Job, a partir del versículo 3, vean, describe algo de la gloria de Dios, algo de las perfecciones de Dios. Recuerden que cuando hablamos de la gloria de Dios nos referimos a las perfecciones de Dios, que Él es santo, perfecto, soberano y demás perfecciones. Pero vean ustedes que a partir del versículo 3, Job describió algo de las perfecciones de Dios, pero escuchen,
Job lo describió en un tono de desesperanza, de derrota, mostrando que Job era impotente para salir de esta situación. Vean el versículo 3. Job dijo: si quisiere contender con él, esto es con Dios, no le podrá el hombre responder a una cosa entre 1000, o mejor, como dice una versión, una vez entre 1000 veces. Y Job sigue, versículo 4, hablando del Señor. Él, el Señor, es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. En otras palabras, es cierto, Dios es sabio y Él es poderoso. Y preguntó Job a la luz de esto, versículo 4 al final: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Una mejor traducción ahí de esa última pregunta del versículo 4 sería, como lo traduce una versión, escuchen: ¿quién ha endurecido su cuello contra él y ha estado en paz? Respuesta: nadie. ¿Por qué? Porque versículo 4, nadie es tan sabio y nadie es tan poderoso como él. Ejemplo, hablando en lenguaje figurado para mostrar su poder infinito sobre su creación, versículo 5, Él, hablando del Señor, Él arranca, o mejor, quita de su lugar los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. O una mejor traducción al final del versículo 5, no saben cómo. ¿De qué está hablando aquí Job en el versículo 5? De que el Señor cambia la superficie de la tierra mediante terremotos. ¿Cómo sabemos eso? Vean el versículo 6, el versículo que sigue. Él remueve, una mejor traducción, como lo traduce una versión de la palabra hebrea traducida remueve aquí en Job 9:6, es: Él sacude. Vean el texto, Job 9:6, Él remueve o Él sacude la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Se refiere a terremotos. El poder de Dios se ve en los terremotos. El viernes pasado sonaron las alarmas, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad no sentimos nada, creo la mayoría de nosotros, pero el causante de que se moviera la tierra y sonaran las alarmas está aquí en el versículo 6, nuestro Señor. Él remueve, vean el 6, Él sacude la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Versículo 7, vean de nuevo otro ejemplo del control del Señor, su poder, su sabiduría en el 7. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Esto, como alguien dijo, en el sentido de un eclipse o un día nublado. Cada vez que no ves las estrellas, cada vez que está nublado, recuerda, el Señor está atrás de eso. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, pero también versículo 7, Él manda al sol y no sale, en el sentido de un eclipse, un día nublado. Versículo 8, vean de nuevo otra vez el control del Señor sobre su creación. En el 8, Él solo extendió los cielos. Esto se refiere a que nadie más que Él creó los cielos. Y vean al final del 8, de manera figurada, igual que en el 8, al decir Él solo extendió los cielos, esto es de manera figurada. El punto es que nadie más que Él creó los cielos. Pero además, versículo 8 al final, y anda sobre las olas del mar. Esto es dicho de manera figurada. Esto significa, escuchen, que nadie más que el Señor controla el mar. Estas son verdades gloriosas. Esto es cierto. Y vean versículo 9. Job siguió dando ejemplos de versículo 4, de que Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Versículo 9, otro ejemplo. Él hizo la osa. Esto se refiere no a un animal, por la siguiente frase, el Orión y las Pléyades. Vean el 9, Él hizo la osa, se refiere a la osa mayor, la constelación, está hablando de estrellas. Vean el 9, continúa. Él hizo la osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos, o mejor, como lo traduce una versión, las cámaras del sur. Estos eran otros grupos de estrellas. El versículo 9 presenta nombres de constelaciones, de grupos de estrellas. Él las hizo. Y escuchen cómo lo dijo Amós 5:8. Esto es hermoso. En Amós 5:8, hablando de nuevo, vea cómo el Espíritu Santo tomó esta primera frase
o la frase intermedia de Job 9:9 y cómo la expande en Amós 5:8. Lo pueden escuchar o acompañarme ahí. Recuerden que esto es algo distintivo del libro de Job por ser el primer libro que el Espíritu Santo escribió de los 66 libros de la Escritura. Es la base de verdades que se expanden a lo largo de la Escritura. Y allí en Amós 5:8, escuchen esto. Si no la encuentran Amós, no se preocupen, yo tampoco lo encuentro. Así que les da tiempo. Aunque lo tengo aquí en mis notas, es para darles tiempo de encontrarlo a los que lo están buscando. Amós 5:8, escuchen esto, es hermoso. Dice el texto en Amós 5:8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Misma frase de Job 9:9. En Job 9:9 acabamos de ver que él hizo el Orión y las Pléyades. Y ahora el Espíritu Santo toma esa realidad de que él creó el Orión y las Pléyades y lo aplica a la audiencia a la que le predicó aquí en Amós 5:5 y describió al Señor en Amós 5:8 diciendo, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Job 9:9. Hermoso. ¿Quién es el que hace las Pléyades y el Orión? Lo vimos en Job 9:9. Él. ¿Quién es? El que es, como nos dice ahí Job 9:4, el que es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor. Entonces Amós 5:8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana, hablando del control de Dios sobre su creación y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, el único creador, el único controlador de su creación. Y vean, regresando a Job, capítulo 9, al pensar en el poder del Señor de crear y controlar la creación, vean cómo en Job 9:10, Job concluyó lo mismo que dijo Elifaz en Job 5:10. Job 9:10, Job dijo, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Vean por favor otra vez algo que hemos visto con Job y sus amigos. Entendían verdades, correcto, entendían verdades de quién es Dios y lo que Él hace. El problema es que las aplicaron mal. Y aquí hizo lo mismo Job, aplicó mal esta verdad. Y esta es una advertencia, ya lo dijimos, puedes conocer la Escritura y aplicarla mal. En el caso de Job y sus amigos no tenían la Escritura, pero nosotros, hermanos, sí tenemos la Escritura y en un sentido tenemos menos, por así decirlo, justificación de interpretar y aplicar mal la Escritura. Vean ustedes cómo a partir del versículo 11 vemos que Job aplicó mal estas verdades de que Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Sabemos que aplicó mal estas verdades porque a partir de Job 9:11, Job habló de manera negativa de Dios. Job habló de manera negativa acerca del Señor. Véanlo, Job 9:11, sigue hablando Job. He aquí, vean esto, aquí el Espíritu Santo enfatiza lo que sigue. Aquí Job dijo, énfasis, aquí enfatizo esto. Esto es como decir nosotros hoy día, escúchame, esto es muy importante lo que te voy a decir. Versículo 11, he aquí, que Él, hablando del Señor, el mismo del 10 que hace cosas grandes e incomprensibles, versículo 11, he aquí que Él pasará delante de mí, o Él me barrerá o me barriera, como lo dice una versión, y yo no lo veré. Versículo 11 al final, Job dijo, pasará y no lo entenderé. Aquí Job dijo, no tengo la capacidad de ver ni entender a Dios. Algunos dirán, ¿no es cierto eso? No. ¿Por qué decimos que no? Específicamente, vean por qué lo dice Job. Lo dice en un sentido negativo. Versículo 12. He aquí otra vez, atención, hablando de Dios, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? Esa primera frase del versículo 12 se puede traducir mejor como lo traduce una versión. Si Él arrebatara, ¿quién lo haría devolver? Y vean al final del 11, ¿quién le dirá qué haces? Esto es cierto.
pero por los versículos que vienen antes y después, otra vez, aquí parece que Job lo dijo en un sentido negativo. Pero vean otra vez, por favor, hermanos, en Daniel 4:35, vean cómo el Espíritu Santo a través de Daniel tomó esta misma idea de Job 9:12, pero la tomó y la aplicó de manera positiva, como debe ser aplicada. Daniel 4:35, esto lo dijo Nabucodonosor, alabando al Altísimo después de que el Señor convirtió a Nabucodonosor en un creyente, como lo vemos ahí en el capítulo 4 de Daniel. Escuchen este texto hermoso, Daniel 4:35. Pero vean el contexto, versículo 34, de nuevo, este es un testimonio de conversión de Nabucodonosor, por así decirlo. Y dice Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta después de un periodo de 7 años que Dios lo había humillado. Mi razón me fue devuelta. Y Daniel 4:34, Nabucodonosor dijo, bendije al Altísimo. Escuchen esto. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Esto es hermoso. Versículo 35, parte de la alabanza de Nabucodonosor a Dios incluyó esto. Versículo 35, escuchen esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y escuchen esto al final de Daniel 4:35. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es la misma idea. Regresen a Job 9:12. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Por favor, vean esto, hermanos. Por ser el Altísimo, Dios no puede ser cuestionado por el hombre. Dios tiene la autoridad total, final, unilateral, independiente de Dios. Pero Job dijo esto de manera negativa, como diciendo, no puedo hacer nada, ay de mí, como lo vamos a ver en el resto del capítulo, si Dios quiere. Pero al igual que Nabucodonosor, esta realidad gloriosa de que el Señor no puede ser cuestionado por el hombre y que Él tiene autoridad total, final, unilateral, independiente de todo, nos debe llevar a alabarlo a Él. Esta realidad no debe llevarnos a actuar como Job en Job capítulo 9, a una desesperanza resignada que termina torciendo la realidad de quién es Dios, como lo vemos en los siguientes versículos. Vean Job 9:13, de regreso ahí. Job siguió describiendo al Señor, pero en un tono negativo. Job 9:13, Job dijo, Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Una mejor traducción ahí, al final del versículo 13, como lo traduce una versión, es los ayudantes de Rahab. Rahab, un monstruo del mar, un animal grande, se refiere a un cocodrilo. Aquí en Job 9:13, Job dijo que Dios trae sufrimiento porque está enojado. La implicación es que Dios estaba enojado con Job debido a que Job pecó. Vean lo que está diciendo Job. En el 13 está diciendo Job por implicación, pequé, Job se enojó conmigo y por eso me hizo sufrir. Y si están recordando, aquí Job entonces demostró en Job 9:13 que estaba pensando igual que sus amigos, porque los dos amigos hasta ahorita, Elifaz y Bildad, dijeron, Job, estás sufriendo porque estás pecando. Recuerden que de los capítulos 3 al 37 de Job, el enfoque es, está Job y sus tres amigos tratando de entender por qué Job estaba sufriendo. ¿Por qué? Y aquí, igual que Elifaz y Bildad, le dijeron a Job, estás sufriendo porque pecaste. Y aquí Job dijo lo mismo. Prácticamente estoy sufriendo porque Dios me hizo sufrir, porque está enojado conmigo, porque pequé. ¿Era cierto? No. No, Job capítulos 1 y 2 lo vimos. El Señor dijo, no hay otro como Él en la tierra. No hay un creyente más fiel en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces,
aquí vemos en los versículos 1 al 13 la primera de dos partes de la respuesta de Job para que entiendas el dilema de Job. Aquí vemos la declaración de Job. Y vean, en esta última parte del capítulo 9, versículos 14 al 35, vean la segunda de dos partes de la respuesta de Job para que entiendas el dilema de Job. Aquí en Job 9, 14 al 35 vemos el dilema de Job. No solo la declaración, sino también el dilema de Job. Esta última parte de Job capítulo 9, que abarca los versículos 14 al 35, presenta este párrafo en donde Job se refiere a sí mismo varias veces. Ustedes lo pueden repasar más adelante y subrayar o poner atención a que vean cuántas veces en Job 9, 14 al 35 Job se refiere a sí mismo. Y aquí explica su dilema. Pero en resumen, como dijo un autor, aquí en Job 9, 14 al 35, Job se presentó como una víctima de la injusticia de Dios. ¿Escuchaste bien? Aquí en Job 9, 14 al 35, Job se presentó como una víctima de la injusticia de Dios. Dices, oye, eso está mal. Muy mal. Esto es una blasfemia. Y vamos a ver que aquí Job pecó. No había pecado, pero aquí sí pecó. Véanlo, versículo 14. Job preguntó, y vean por favor a lo largo de este texto cuántas veces Job se refirió a sí mismo y como una implicación práctica que vemos en el texto, por favor piensen cómo igual que Job, cuando estamos centrados en nosotros y no en el Señor y en su palabra, nos vemos como una víctima de la injusticia de Dios y por lo tanto blasfemamos. Vean esto, por favor, versículo 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? La idea es que si ese animal tan fuerte, Rahab, del versículo 13, no podía ganarle a Dios, Job dijo, versículo 14, yo menos, porque yo tengo mucho menos fuerza que él. Versículo 15, continúa Job, vean por favor su énfasis en él. Aunque fuese yo justo, esa primera frase se puede traducir mejor como lo traduce una versión, aunque yo estuviera bien, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez, o habría de rogar, como mejor lo traduce una versión, habría de rogar por la gracia de mi juez. Aquí en el versículo 15 Job dijo, lo único que puedo hacer es pedirle gracia a mi juez. 16, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. En otras palabras, no sirve de nada que clame a Dios, ni siquiera si Dios respondiera. ¿Por qué no? Porque versículo 17, me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Vean por favor cómo está centrado en él, cómo nos metemos en problemas cuando estamos centrados en nosotros. ¿Recuerdan a Moisés en Números? Lo vimos hace unas semanas. Lo mismo Job, vean versículo 18, en el 16 de nuevo Job dijo, no sirve de nada que clame a Dios, ni siquiera si Dios respondiera, ¿por qué? ¿Por qué no? 17 ya lo vimos, además 18, porque no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. En otras palabras, Dios me ha hundido en sufrimiento sin descanso. Vean la palabra amarguras ahí en el Job 9, 18. Es de la misma familia de palabras en hebreo que vemos en Ruth 1:20, cuando Noemí dijo que la llamaran Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En otras palabras, Job estaba sufriendo mucho, así como Ruth estaba sufriendo mucho. Unas de ustedes, hermanas, que oyeron a la maestra de Biblia más guapa que camina sobre la tierra, mi esposa, ya estudiaron Ruth 1:20 seguramente con ella y vieron eso a fondo. Hermanos, tengo que decir eso, si no, no me da de comer al rato, entonces. Versículo 19, vean esto, sigue Job quejándose. Dice Job 9:19, si habláremos de su potencia, otra vez del poder de Dios, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Una mejor traducción del 19 es como lo traduce una versión, escuchen, vean el texto. Si es una cuestión de poder, Él es el poderoso.
Y si es una cuestión de justicia, ¿quién puede hacerlo testificar? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Job en el versículo 19? Escuchen, que nadie podía hacer que Dios viniera a testificar, porque nadie está encima de Dios. De nuevo, él se está presentando como una víctima. Vean ustedes cómo aplicó mal esas verdades gloriosas de que Él es soberano, sabio de corazón, versículo 4, poderoso en fuerzas. Pero las torció Job al decir, pues no puedo hacer nada. Soy una víctima de la sabiduría y poder de Dios. Vean, continúa versículo 20. Job dijo, vean por favor otra vez, cuántas veces Job se refiere a sí mismo, está viéndose como víctima. Versículo 20, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto o irreprensible, misma palabra de Job 1:8 y 2:3, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Aquí en el 20 Job dijo, mira, no importa lo que yo haga, salgo perdiendo con Dios. De nuevo, aquí Dios se sentía sin esperanza. Ya en los versículos 1 al 21, Job mostró que su confianza en el Señor se había debilitado. Más bien en los versículos aquí de Job 9, 1 al 20, Job había mostrado que su confianza en el Señor se había debilitado. Pero vean ustedes cómo en los versículos 21 al 24, Job pecó al acusar a Dios de injusticia y de crueldad. De hecho, un comentarista explica que en Job 9, 21 al 24, vemos a Job, escuchen, más amargado y enojado que en ninguna otra parte del libro. Y hermanos, por favor, vean que no es coincidencia, vean la sabiduría de Dios. Job estaba centrado en sí mismo, no centrado en Dios, no sometiéndose de manera correcta a las verdades de Dios, en parte porque no tenía toda la Escritura. Y al hacer eso estaba de la mano centrándose en sí mismo, viéndose como víctima, y vean cómo pecó. Versículo 21. Él dijo, si fuese íntegro o si fuese irreprensible, igual que en el versículo 20, no haría caso de mí mismo, despreciaré mi vida. O como lo traduce una versión, el 21, soy irreprensible, no conozco mi alma, rechazo mi vida. Parece que la idea aquí es, ya no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Versículo 22, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. ¿Qué problema? Aquí Él dijo en el 22, Dios es injusto porque trata igual al que peca y al que no peca. Está mal. Mentira. Versículo 23, dijo Job, se azote, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Aquí en el 23, Job acusó a Dios de cruel. Job dijo, Dios es falto de compasión. ¿Es cierto eso? Claro que no. Aquí vemos de nuevo la ignorancia de Job por no tener la Escritura. De hecho, Santiago 5, hablando específicamente de Job, dice allí en Santiago 5, es un texto que ustedes conocen, allí en Santiago 5, 11, nos dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En otras palabras, Santiago 5:11 dice que la manera en la que el Señor trató a Job mostró que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Algunos de ustedes dirán, oye, ¿cómo? Si le fue como en feria, coloquialmente hablando. ¿Cómo le mostró compasión el Señor a Job? Bueno, de múltiples maneras. Veremos a lo largo del libro de Job, pero por ahora simplemente pueden verlo aquí. No lo fulminó en el momento por este atrevimiento de haber blasfemado a Dios. Eso es ser muy misericordioso y compasivo. Porque Job lo que merecía aquí era que Dios lo matara. Como siempre nosotros merecemos, incluso como creyentes cuando pegamos contra Él, lo que merecemos es que Dios nos quite la vida y nos lleve al cielo. No merecemos el cielo, pero sí que nos discipline. Vean aquí el versículo 24, sigue Job pecando tristemente. Recuerden que aquí en los versículos 21 al 24 vemos a Job más amargado y enojado que en ninguna otra parte del libro. Y en el 24, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? Y la última
pregunta del versículo 24 realmente no está en el hebreo, ¿dónde está? Pero aquí en el versículo 24 Job implicó que el Señor tenía la culpa de los que hacen maldad. Y aquí al decir en los versículos 21 al 24 que Dios era cruel e injusto, obviamente Job pecó. Recuerden, Job no estaba sufriendo porque había pecado, pero en este punto sí pecó en medio de su sufrimiento. Por eso, como un escritor dijo, escuchen, Dios reprendió a Job en los capítulos 38 al 41 y Job se arrepintió en Job 42, 1 al 6. Cuando dijo, por tanto, me arrepiento, ¿se acuerdan? Hermanos, qué lección tan grande cuando no actuamos como Job, como si no tuviéramos Biblia y nos centramos en nosotros y distorsionamos la realidad de quién es Dios, terminamos viéndonos como víctimas en medio del sufrimiento, pecamos, nos amargamos, nos enojamos. Es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Y vean, Job continúa, versículo 25, mis días han sido más ligeros, o como lo dice una versión, más rápidos que un correo, mejor, como lo dice una versión, que un corredor. Huyeron, o mejor, desaparecen y no vieron el bien. Job dijo en el 25, estoy sufriendo y se me está yendo la vida rápidamente. Y vean en el 26, Job siguió hablando de lo rápido que estaba pasando su vida con dos ilustraciones. Versículo 26. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job tenía razón. Incluso nosotros decimos con frecuencia que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pero aquí el énfasis está en que la vida de Job era miserable porque Job estaba sufriendo y su vida se estaba acabando. Vean versículo 27, Job dijo, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. 28, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. En otras palabras, si Job se hubiera esforzado por ser feliz, tenía más miedo de que esto causara que Dios lo hiciera sufrir más. De nuevo, esto parece indicar su desesperanza e impotencia. 29, vean cómo lo dijo, Job 9, 29. Yo soy, como una versión lo traduce mejor, yo soy considerado impío. ¿Para qué trabajaré en vano? La idea del 29 es que no sirve de nada que me esfuerce por obedecer al Señor. Y por eso dijo, versículo 30, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. 31 le dijo a Dios, aún me hundirás en el hoyo, probablemente se refiere a sufrimiento, y mis propios vestidos me abominarán, aparentemente por su enfermedad en la piel. La idea es que Job pensaba, aquí en los versículos 30 y 31, que de nada servía esforzarse por vivir en santidad, porque de cualquier manera Dios lo iba a hacer sufrir. ¿Por qué dijo esto? Aquí viene la razón que él dio en los versículos 32 al 35. Vean por favor lo que Job anhelaba, y aquí tienen la verdad más importante de este capítulo. Versículo 32. ¿Por qué Job pensaba que de nada servía esforzarse por vivir en santidad? Porque de cualquier manera Dios lo iba a sufrir. ¿Por qué dijo esto? Versículo 32, hablando de Dios. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. En otras palabras, Job dijo en el versículo 32, no puedo dialogar con Dios, no puedo resolver esta situación con Dios, porque no es un hombre como yo, por implicación no me entiende. Versículo 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, no hay un mediador entre Dios y yo. Versículo 34, quite de sobre mí su vara. Aquí la vara simboliza la ira de Dios, como se ven en otras partes del Antiguo Testamento, como Éxodo 17, 9 y otros.
34 al final, y su terror no me espante. 35, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. En otras palabras, Job dijo, necesito a alguien que pueda ayudarme, alguien que pueda representarme ante Dios para que me saque de este sufrimiento. Escuchen, necesito un hombre como yo, versículo 32, pero también que versículos 33 al 35, un hombre que tenga una capacidad como Dios para tratar con Dios. ¿A qué se oye esto? En otras palabras, necesito, como alguien dijo, uno que sea hombre y que sea Dios para que me reconcilie con Dios. Asombroso, ¿a quién le recuerda? Solo uno califica, el Dios hombre, que reconcilia al hombre con Dios. Job lo pensó en términos inmediatos, temporales, para quitarle su sufrimiento. Pero vean por favor la sabiduría del Espíritu Santo. Esto apuntó una verdad muy, muy importante en términos eternos. Aquí tienen la base de una doctrina y obviamente de la persona y obra de nuestro glorioso Salvador, que el Señor revelaría siglos después en su Escritura. Escuchen, como alguien dijo, debido al sufrimiento que Dios había traído el Señor a su vida, Job anhelaba que alguien lo reconciliara con Dios porque él se veía como enemigo de Dios. Porque si estás en una relación de armonía, de amistad con alguien, no necesitas ser reconciliado. Pero si eres enemigo de alguien, necesitas reconciliarte. Este árbitro del versículo 33, ese mediador que Job anhelaba que hubiese entre Job y Dios, vendría siglos después. Acompáñame al Nuevo Testamento. 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Aquí Pablo está explicando por qué tenemos que orar por los perdidos. Una de las razones por las que tenemos que orar por la salvación de los perdidos es esta. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Exactamente lo que dice 2 Corintios 5. Terminemos en 2 Corintios capítulo 5, si me acompañan. Y vean por favor, hermanos, de nuevo la gloria de la mente del Señor reflejada en su palabra. Vean la coherencia, la exactitud. 2 Corintios 5, comenzando en el versículo 17. Aquí Pablo estaba explicando su ministerio. Vean este texto hermoso que describe a detalle lo que Job anhelaba. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, estás en Cristo y estás regenerado. Has nacido de nuevo, a eso apunta el texto. Pero vean el 18. Y todo esto, ¿a qué se refiere? A ser hechos nuevas criaturas del versículo 17. 18, todo esto, el ser hecho nueva criatura del 17. 18, todo esto proviene de Dios. ¿Qué significa eso? Solo Dios puede hacer que alguien, versículo 17, esté en Cristo. Solo Dios puede hacerle una nueva criatura. Solo Dios puede hacerle una nueva creación. Versículo 18 continúa. Y todo esto proviene de Dios. Escuchen esto. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Una pausa ahí. Nos reconcilió. Es una palabra que en griego significa un intercambio de hostilidad por una relación de amistad. Eso es reconciliarse. Estabas enemistado con alguien, eran enemigos, pero ahora se reconciliaron, ahora son amigos. Y vean lo que dice el texto 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio, mediante en el griego Cristo. Vean por favor cómo el versículo 18 muestra que el nuevo nacimiento, la unión con Cristo, el estar en Cristo, la reconciliación con Dios es la obra de Dios de manera total. Por eso dice 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo. Hermanos,
Dios nos hizo nacer de nuevo si somos sus hijos, si estamos en Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo. Si no fuera así, no podría suceder, porque por naturaleza, desde la concepción, amamos el pecado. No podemos ni queremos buscar a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, Romanos 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8, 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y Romanos 8, 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ningún ser humano por naturaleza desde la concepción quiere ni puede agradar a Dios. Y por lo tanto está en enemistad contra Dios. Por eso Romanos 5, recuerdan, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros, hermanos. Por naturaleza, Romanos 5:10, éramos enemigos de Dios. Todo ser humano sin Cristo desde la concepción es enemigo de Dios y por lo tanto necesita, 2 Corintios 5:18, que Dios lo reconcilie consigo mismo mediante Cristo. De lo contrario, en ese estado de enemistad contra Dios, Dios le va a dar lo único que le debe, lo único que el enemigo de Dios merece: tormento eterno en el infierno. No hay nada más peligroso, hermanos, en la vida y la eternidad que Dios sea tu enemigo. Olvídate de temblores, olvídate de perder el trabajo, olvídate de que mueras de cáncer. Lo más peligroso que puedes enfrentar es ser enemigo de Dios. Estás expuesto a la ira de Dios. De hecho, somos por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:1. Y si te rehusas a venir en arrepentimiento y fe a Dios en base a los méritos de Cristo para que Dios te reconcilie con Él, Dios te va a dar lo que le da a todos sus enemigos, su ira, de manera justa. Y vean esto, hermanos, es hermoso, versículo 18, dice Pablo en 2 Corintios 5:18, y todo esto, de nuevo el nuevo nacimiento, la unión en Cristo del 17, 18, el que nos reconcilió. No solo Dios 17 nos regeneró y nos reconcilió, sino en el 18, escuchen, 17 nos regeneró, 18 nos reconcilió y además 18 nos reclutó. ¿Qué es eso? 18 al final. Y nos dio el ministerio o el servicio, se puede traducir, de la reconciliación. Aquí tienen ustedes el servicio que el Señor nos ha dado a todo cristiano. ¿En qué consiste este servicio? ¿Cómo servimos a Dios según este texto? Versículo 19, véanlo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en el sentido de que ofrece al mundo reconciliación en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio. Por eso, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es lo que predicamos. Reconcíliate con Dios, arrepiéntete y cree. ¿Cómo es eso posible? Versículo 21. Al que no conoció pecado, este es Cristo. Por nosotros los creyentes lo hizo pecado. Esto es, lo trató como si hubiese cometido los pecados de los creyentes, para que nosotros, los creyentes, Pablo incluido, fuésemos hechos justicia, rectitud de Dios. Esto es, justicia, rectitud total, perfecta, ausencia de pecado, igual de santos que Dios, para que fuésemos hechos, versículo 21, justicia de Dios en Él, para que nos tratase como si hubiéramos vivido la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Hermoso. Este es nuestro mediador, este es nuestro árbitro, nuestro mediador, en el sentido de ser nuestro reconciliador, nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero escuchen, además de esta verdad gloriosa, nuestro mediador fue tentado en todo igual que nosotros, y por eso es perfectamente compasivo, nos entiende de manera perfecta, como dice Hebreos 4:15, y ora por nosotros continuamente de manera perfecta. Está de nuestro lado, Romanos 8:34. Por eso, escucha,
Cuando actuamos como Job en Job capítulo 9 y en medio de nuestro sufrimiento acusamos al Señor de ser un soberano cruel e injusto, y como Job nos sentimos impotentes, sin esperanza, y al hacer esto igual que Job pecamos. Cuando actuamos así, como si no tuviéramos mediador como Job en el capítulo 9, actuamos como si no conociéramos a Cristo. Pero no necesitamos actuar como Job, como si no tuviéramos mediador, porque tenemos algo que Job no tuvo y conocemos algo que Job no conoció. Tenemos la Escritura. Entonces el árbitro, el mediador que Job anhelaba en Job 9 para reconciliarse con Dios, Dios lo proveyó siglos después para ofrecer reconciliación para todo pecador que viene en arrepentimiento y fe a Él, en base a la vida y muerte y resurrección del Dios hombre, el mediador, Jesucristo hombre. Esto nos vuelve a recordar, hermanos, que el libro de Job muestra por qué necesitamos la Escritura y que no necesitamos actuar como Job actuó, porque tenemos la Biblia y él no la tuvo. Oremos. Padre, de nuevo, te agradecemos por tu palabra hermosa, perfecta, que nos confronta, nos consuela. Qué verdades tan gloriosas, qué cosa tan maravillosa, que nos ha regenerado, nos ha reconciliado, nos ha reclutado. Gracias, Señor, porque no tenemos que vivir como Job y actuar como si no tuviéramos Biblia y lo que sabemos de ti, torcerlo y pecar al acusarte de injusticia, de crueldad, y vernos como víctimas y amargarnos y no tener esperanza, incluso en el peor sufrimiento. Gracias, porque no tenemos que hacer eso. Gracias, porque nos has reconciliado en Cristo y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú nos entiendes mejor que nadie y por eso podemos acudir a ti en oración para pedirte gracia, ayuda, misericordia en el momento de necesidad. Gracias, Señor, porque tú estás a la diestra del Padre intercediendo siempre por nosotros. Gracias por estas verdades. Y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce y quizás se encuentra en una situación parecida a la de Job, quizás te conoce pero está actuando como si no te conociera o realmente no te conoce, te rogamos que tu Espíritu le dé entendimiento, abra su corazón, hazle entender estas verdades gloriosas para que vea que no vivimos en la época de Job, que no necesita vivir con la falta de esperanza de Job, ni verse como víctima, ni acusarte de manera blasfema de injusto, cruel en su sufrimiento. Pedimos que tú seas honrado, Señor, a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén.